Andy, la que nos espera, ¿no? Con el cambio climático. Terrible. Quizás ya es un poco tarde para acordarse de dejar los combustibles fósiles, pero mejor Exacto. que preguntármelo a mí, ¿no? Se lo preguntamos a un experto. Vamos con quien sabe. Claro, tal cual. El señor Wellington Rentería, experto en cambio climático, nos acompaña en el estudio, en La Voz de la Ciudad. Señor Rentería, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por compartir con ustedes lo que fue esta cumbre de las partes, esta conferencia de las partes sobre el cambio climático. Como número decíamos 28, recién, ¿verdad? claro, el número 28. ¿Y no llega un poco tarde este acuerdo de la transición o todavía hay tiempo para salvar el planeta? Bien, esta conferencia tenía un matiz de importancia diferente a las anteriores, es que en esta se tenía que aprobar el acuerdo, el balance global, que justamente trata de cuantificar cuánto hemos avanzado en cuanto a las aspiraciones que se establecieron en el 2015 con el Acuerdo de París. Y por eso la importancia, por eso tanto esta connotación respecto a cómo estamos de manera global respecto a esas aspiraciones. Por eso las declaraciones que se dieron en tanto a los alcances han sido pues un poco controversiales porque se aspiraba un poco más. Porque la realidad es que estamos muy fuera de lo que se aspira según el Acuerdo de París y hay que tomar medidas ya. Exactamente. Entonces, dependiendo justamente de la óptica de los países, podemos dividir dos segmentos. Los países que están entre lo que creen que se necesita y los países que necesitan. Entonces, las posiciones fueron controversiales. Si usted pregunta a los países, por ejemplo, del Pacífico, ellos necesitan acciones. Claro. Ellos no están viendo en el futuro qué es lo que va a pasar, a ellos ya les está pasando. Podemos hablar de Perú, de Exacto. Bolivia, de Chile, de Ecuador, de Colombia. viendo las consecuencias, Están literal. viendo las consecuencias. Entonces, eso como que marca un poco la tónica de las discusiones que se tuvieron en la COP. Yo rescato dos cosas. Sí. La primera es lo que ya se mencionó justamente, pues hay una recomendación para que los países abandonen el uso de los combustibles fósiles. No habla tácitamente del abandono, pero sí la recomendación de que vayamos adoptando cambios en cuanto a los mecanismos de generación de energía eléctrica. Habla específicamente, por ejemplo, de la necesidad de triplicar los mecanismos para poder tener energía de fuentes renovables. Habla del incremento o duplicar la eficiencia de estos mecanismos para poder de alguna manera pues ocupar los espacios que en este momento tienen las fuentes de energía que utilizan el carbón. Hay cosas específicas en cuanto a mitigación, por ejemplo, recomienda el uso de este tipo de energías. Hay mensajes controversiales, por ejemplo, dentro de esas recomendaciones está la adopción de energía nuclear, que no todos les gusta, pero sigue siendo una fuente de energía que no emite gases de efecto invernadero. Exacto. Bueno, sí, contamina de otra manera, pero no en con todo gases, caso, pues claro. eso, y lo otro que yo rescato de esta cumbre, primero la adopción de este primer reporte, el primer balance global, el siguiente será en 5 años después de todo este proceso que ya está establecido, y lo segundo es lo que hablamos en la entrevista pasada, es el Fondo de Daños y Pérdidas. ¿Por qué es importante para mí al menos? Hacer el recuento, lógico. El Fondo de Daños y Pérdidas es una aceptación global de que ya no es que se nos viene el cambio climático. Ya estamos. El reporte, el Fondo de Daños y Pérdidas es ya tenemos el cambio climático, ya tenemos países, sobre todo los países más pobres, están sufriendo los efectos del cambio climático y es necesario dar un soporte para que esos países puedan recuperarse. Exacto. Eso es lo importante para mí de este Fondo de Daños y Pérdidas porque lo acepta, ya está Exacto. pasando, no es lo que va a venir, no es que en el 2050, el 2030, no, ya está pasando. que sucede. Hay países que ya están con el incremento del nivel del mar, con las deslaves, inundaciones, días calurosos, etcétera, todo lo que hemos venido recontando en las noticias. Entonces, esas dos cosas para mí son importantes. Este primer balance, que es una radiografía de cómo estamos como país, Exacto. estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo, se va a cumplir o no, y esto del Fondo de Daños y Pérdidas. Bien. Ya nos queda muy poco tiempo para la entrevista. Una última pregunta y quiero incluir un poco más a nuestra audiencia porque hablamos de líderes, hablamos de representantes, ¿verdad? Y como bien dice, tenemos un reporte ahorita, pero vamos a esperar dentro de 5 años para que llegue otro reporte más y saber de qué manera estamos trabajando. En la casa, ¿qué puede hacer la gente del diario vivir, quien también somos causantes y protagonistas a la hora de cuidar el planeta o el cambio climático?
Los gobernantes poco pueden hacer si no tienen el soporte y el empuje de la población. Es hora de que sentamos la necesidad de cambiar nuestra cultura, de adoptar estas aspiraciones globales, que entendamos que nos estamos haciendo daño y que no hay otro planeta. Exacto. Este es el único y tenemos que cuidarlo, y que el cambio se necesita ya. Esto es Inmediato, sí. necesario e inmediato, ya no hay vuelta atrás. Exacto. Wellington, muchas gracias por haber estado con nosotros. Wellington Rentería, experto en cambio climático, analizando lo que fue esta COP28 y, como bien decías, Candy, viendo qué acciones podemos tomar todos en casa para mitigar quizás este Exacto. daño que le estamos haciendo al planeta. Y responsabilizarnos sobre todo, tomar responsabilidad, que es definitivamente lo que necesitamos. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Y bueno, ya sabemos que